Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta sesión de comunicaciones orales dedicada a la hemodiálisis, el acceso vascular y complicaciones. Entonces, vamos a comenzar ya porque vamos con 10 minutos de retraso. Saben que dispone cada presentador de 10 minutos y deseablemente que utilice 8 para poder dar un turno de preguntas. Entonces, vamos a comenzar con la primera comunicación. Diferencias en el acceso vascular según el género en pacientes nos han quitado el título, en pacientes prevalentes en diálisis de Cataluña, que la va a presentar el doctor Ramón Rocatell del Servicio de Nefrología Hospital Universitario Mollet de Barcelona. Cuando quieras, Ramón, por favor. Buenas tardes. Se han descrito disparidades de género en algunos aspectos del acceso vascular para hemodiálisis. El objetivo de este estudio es analizar el perfil del acceso vascular de pacientes prevalentes en hemodiálisis según el género en Cataluña mediante datos del registro de enfermos renales de pacientes adultos tratados mediante hemodiálisis a 31 de diciembre desde el año 1997 al 2021. Por lo que respecta a los resultados, el número total acumulado de seguimientos registrados de pacientes prevalentes tratados mediante hemodiálisis fue de 95.575 de 25.130 pacientes. Tenemos información del acceso vascular de la mayoría de los seguimientos, 93%. Esta tabla muestra un análisis comparativo de las características clínicas y demográficas y también del perfil del acceso vascular entre 2.631 hombres y 1.539 mujeres a 31 de diciembre del año 2021. En la parte superior de la tabla vemos que la edad media, el porcentaje de pacientes con edad superior a 74 años, el tiempo medio en hemodiálisis, el porcentaje de pacientes con poliquistosis renal como enfermedad renal primaria y la tasa de obesidad fueron significativamente superiores en mujeres que en hombres. En cambio, el porcentaje de pacientes con estatus funcional normal y, como mínimo, una enfermedad cardiovascular fue superior de forma significativa en hombres que en mujeres. Por lo que respecta al acceso vascular, el porcentaje de pacientes con fístula arteriovenosa nativa fue superior de forma significativa en hombres que en mujeres. Por el contrario, el porcentaje de pacientes con fístula protésica y catéter tunelizado fue superior de forma significativa en mujeres respecto a hombres. No hubo diferencia en la distribución de catéteres no tunelizados. También hemos visto de que el acceso vascular más utilizado en el género masculino fue la fístula nativa. En cambio, este primer puesto en el ranking lo compartieron la fístula nativa y el catéter tunelizado en las mujeres. También hubo diferencias en la distribución de fístula nativa, predominio de fístula radiocefálica en hombres y de fístula basada en la arteria humeral en mujeres. Por lo que respecta al porcentaje de pacientes que tuvieron como mínimo un ingreso hospitalario o bien un procedimiento ambulatorio para cualquier patología del acceso vascular, no hubo diferencias entre géneros. El número total acumulado de accesos vasculares utilizados fue superior en mujeres que en hombres. En cambio, el porcentaje de pacientes que se realizaron a través de la fístula nativa en algún momento de la evolución fue superior de forma significativa en hombres respecto a mujeres. Esta tabla muestra la probabilidad de efectuar hemodiálisis a través de una fístula nativa en el año 2021 mediante un análisis de regresión logística multivariado. Una vez ajustado por grupo de edad, índice de masa corporal, enfermedad renal primaria, estatus funcional, presencia de enfermedad cardiovascular y tiempo en hemodiálisis, el género masculino se asoció con una probabilidad superior de forma significativa de efectuar hemodiálisis mediante fístula nativa, concretamente 58% superior. Y esta gráfica muestra el porcentaje de pacientes prevalentes dializados mediante fístula nativa, según el año y el género, desde 1995 al 2021. Como vemos, existe una disminución progresiva, año tras año, del porcentaje de pacientes dializados mediante fístula nativa, tanto en hombres como en mujeres, pero siempre este porcentaje es superior de forma significativa en hombres respecto a mujeres. Como conclusiones, la fístula nativa fue el primer tipo de acceso vascular utilizado para hombres prevalentes en hemodiálisis, pero la fístula nativa y el catéter tunelizado compartieron este ranking en las mujeres. 2. El género masculino fue un factor independiente asociado con un 58% de la mayor probabilidad de efectuar hemodiálisis a través de fístula nativa que las mujeres. 3. El porcentaje de pacientes prevalentes dializados mediante fístula nativa disminuyó progresivamente a lo largo del tiempo en ambos géneros, pero siempre superior en hombres respecto a mujeres. Y finalmente, el tipo de fístula nativa principalmente utilizado fue distinto según el género. Fístula radiocefálica para hombres y basada en arteria humeral para mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Para el doctor Roca, sí, ahí hay una pregunta en la sala. ¿Les pueden pasar un micrófono, por favor? Que ha venido ya. Ya venimos, o sea, seguimos. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí había una pregunta. Acercaros a eso. Muchas gracias, doctor Roca. Una curiosidad, o sea, saber, ¿las mujeres eran mayores o tenían más diabetes? O sea, ¿había alguna comorbilidad o alguna cosa entre los, ¿no?, los dos géneros que pueda explicar, ¿no?, que tengamos que hacer fístulas más proximales en mujeres o que llevan más catéteres tunelizados? Bueno, a la hora de verdad se efectúan fístulas más proximales en mujeres que en hombres. Por una de las causas que se han descrito pueden ser varias, disminución del tamaño de la vena implicada en la anastomosis arteriovenosa, etc. Y lo que preguntaba, ¿me puede repetir al principio de la pregunta? Sí, se ha ajustado el resultado de mayor probabilidad de fístula en el género masculino, se ha ajustado por todas las variables, comorbilidad, etc. Hola, muchas gracias por la presentación. Me parece un tema muy interesante y quería preguntar si se ha tenido en cuenta alguna variable de género como socioeconómica o eso más allá del sexo hombre o mujer. Claro, nos basamos en datos de registro. Tanto en profundidad no se recogen datos. Se recogen datos de estudios primarios, universitarios, si viven en pareja, no, pero este dato socioeconómico, concretamente, yo creo que no se recoge en el registro. ¿Alguna pregunta más? Yo quería aprovechar, Ramón, que ya que tienes todo el registro, curiosamente, yo creo que lo has descrito, que pese a todo ello siguen muriéndose más los hombres que las mujeres, aunque tengamos una prevalencia mayor de catéteres o no fístulas autólogas en las mujeres, ¿no? Quizá porque tienen mayor comorbilidad cardiovascular. La prevalencia de pacientes del género masculino de pacientes con comorbilidad cardiovascular es superior en hombres que en mujeres, quizás por esto que el género que mueren más, fallecen más los hombres que las mujeres. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Venga, gracias, Ramón. Bien, vamos con la siguiente presentación. La siguiente presentación la va... Joaquín. Sí, está aquí, Joaquín. Vale, como ponía, es Jorge Manrique, ¿no?, quien me la va a presentar. Jorge. Joaquín, perdona. Joaquín, endofístulas como nueva opción de acceso vascular en pacientes de hemodiálisis, de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Navarra, y que adelante, que es un tema que está súper activo, ¿no? Cuando quieras, Joaquín. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde. Llego justo a tiempo, acabo de bajar del avión y nuestra presentación, que yo represento al grupo que hemos considerado multidisciplinar en Pamplona de acceso vascular, y os quería contar nuestra experiencia de prácticamente 2 años con esta nueva técnica para realizar fístulas, que es la técnica endovascular. Este grupo lo formamos cirugía vascular, angiorradiología y los nefrólogos, y estamos representados en esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con mi presentación. Bueno, a modo de introducción, y no voy a hablar de las fístulas que es seguramente conocido, lo importante para una fístula es que sea un procedimiento de fácil granulación, que tenga flujo adecuado y que la permeabilidad a largo plazo sea buena, que no tenga complicaciones y que sobre todo sea coste efectivo. Tradicionalmente hemos estado acostumbrados, como bien sabemos, a realizar fístulas proximales, fístulas distales, pero tenemos un territorio no explorado hasta la fecha, que es el territorio profundo a nivel de antebrazo, en el que se puede considerar la realización de este tipo de procedimientos. Yo quería traer hoy aquí a esta presentación la posibilidad de utilizar el territorio, como les decía, no sé si funciona, sí. No se ve. La posibilidad de utilizar el territorio del antebrazo, en donde por vía de acceso endovascular podemos localizar aquellas venas que confluyen con la arteria humeral y que pueden ser subsidiarias de realizar la endofístula. Actualmente en el mercado hay 2 tipos de procedimientos. Yo vengo a presentar el que se llama Wevelink, que es de la casa BD, que utiliza este sistema de imanes que van navegando los endorradiólogos a través de arteria o venas cubitales, arteria o venas radiales, tanto por vía directa o por vía retrógrada, en el que confluyen a nivel de antebrazo
y que a través de una onda de radiofrecuencia se genera una comunicación arteriovenosa. Esto es un modelo animal, pero es un modelo, o sea, es una comunicación arteriovenosa limpia, sin suturas, y que teóricamente podría producir las buenas características que he mencionado al principio de permeabilidad, duración, flujo, ¿vale? El motivo de la charla es presentar nuestros datos en el que tenemos un proceso que se inicia en la consulta de acceso vascular, donde cirugía vascular y yo mismo, los nefrólogos, valoramos a los pacientes, mapeamos a los pacientes y decidimos si, en primer lugar, son candidatos a una FABI distal, una FABI en muñeca, o bien decidimos que va a otro tipo de acceso. En este caso, lo que os voy a tratar de enseñar son los resultados de aquellos pacientes que hemos enviado para valoración, para mapeo en la georradiología y valoración si son candidatos o no a fístula endovascular, y las que hemos mandado a hacer y cómo han funcionado. Desde la consulta de mapeo vascular hemos hecho en los últimos meses, como veis ahí, 26 mapeos que hemos hecho tanto la cirujana como yo y que hemos mandado al angiorradiólogo pensando que cumplen una serie de criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los que os pongo aquí a la izquierda. Que tengan una vena cefálica de al menos 2 milímetros, que tenga una basílica en caso de que no haya salida por ambas de menos de 2 milímetros, que la perforante, que es la clave de este procedimiento, porque la fístula se va a hacer distal a la perforante, que es la que nos va a comunicar el sistema venoso profundo con el superficial, que luego utilizaremos para pinchar, también tenga un diámetro mínimo de 2 milímetros y que el espacio de creación que haya entre la arteria y la vena sea adecuado para este procedimiento. Pues de esos 26 mapeos que os decía que mandamos a angiorradiología, 17 nos dieron el OK, es decir, un 65% de los pacientes que mandamos a angiorradiología fueron adecuados para la endofabi, de los cuales una negativa de un paciente y 2 no hemos hecho todavía. Hemos metido en la sala de angiorradiología a hacer 14 procedimientos. Esto supone un 55% de los pacientes que se enviaron a mapeo. De los 14 pacientes que hemos mandado, que entraron en sala para hacer el procedimiento, 3 de ellos por motivos de un mapeo no adecuado, no había un buen retorno por cefálica, no había una buena perforante, había 2 perforantes que no se podían utilizar o uno que no hubo manera de completar el procedimiento. 10 pacientes hemos conseguido hacer fístulas endovasculares funcionantes. Este es un ejemplo de ellos, que no es lo típico. Lo típico de una endofabi es que es una fístula de bajo flujo, que habitualmente no es fácil de visualizar sin ecógrafo, por eso tiene una serie de características que requieren destreza a la hora de valorar y a la hora de pinchar posteriormente. ¿Cuáles son nuestros resultados? De esas 10 endofabis que hemos hecho, fijaros ahí que os pongo que el drenaje es solo por cefálica en 5 de ellas y mixto, tanto por vena cefálica como por vena basílica en otras 5 de ellas. ¿Qué hemos conseguido en las 10 endofabis que hemos hecho? Pues fijaros, el flujo a las 24 horas de hacer el procedimiento viene a estar de media entre los 400 y los 450 milímetros por minuto, con desarrollos de vena cefálica alrededor de los 5 milímetros y de vena basílica un poquito más. Al mes en el seguimiento, en la consulta, o bien en los pacientes que estaban en la consulta, o bien aquellos pacientes que estaban en diálisis porque les hemos hecho el seguimiento, el flujo aumentó de media hasta 550 milímetros por minuto, y en el momento de la primera punción, que ha sido diverso, como os enseñaré ahora, hemos conseguido pinchar con flujos medios de 600 mililitros por minuto. Ahí ves los diámetros de basílica y cefálica de aquellos pacientes que hemos realizado. Actualmente, ahora mismo en nuestra unidad, se están realizando 6 pacientes a través de endofabi y 1 empieza el lunes, sería el 7º de esos 10 que os he contado. Respecto a las punciones, ahí os decía que el tiempo medio desde que se hizo la endofabi a la punción fue de 4,5 meses, pero esto no depende solamente de la maduración, depende de en qué momento hemos hecho la endofabi, si el paciente es de ERCA, si el paciente está en diálisis. Es decir, que este dato de 4,5 meses no es exactamente el tiempo de maduración que tarda la endofabi en ser puncionable. El tiempo medio de funcionamiento desde que hemos hecho hasta la actualidad, ya os he dicho que empezamos con ese trabajo en octubre de 2022, son 9,4 meses. Y desde el punto de vista de canulación, saber que todas las canulaciones las hace la enfermería ecoguiada, las agujas son un poquito más cortas, son 20 centímetros o milímetros, 2 centímetros, perdonad la errata, y todas las agujas iniciamos con punciones de 17 Gs. En los 6 pacientes que habéis visto, 3 de ellos eran pacientes que llevaban catéter, que estaban en diálisis, con lo cual pudimos hacer punciones, primero una aguja y luego, cuando fue desarrollándose mejor, la segunda aguja, pero 3 pacientes desde el principio conseguimos hacer 2 punciones por fístula. En los siguientes 2 minutos que me quedan os enseño algún ejemplo.
Este es uno de nuestros primeros pacientes en los que hicimos un abordaje para el procedimiento cúbito-cubital, por arteria cubital, por vena cubital, y aquí tenéis un desarrollo exclusivamente por cefálica. Otro de nuestros pacientes también fue un abordaje, ahí veis los imanes del Webelink, cómo en el momento en que se juntan la radiofrecuencia y realiza la fístula, también fue un abordaje cúbito-cubital, pero en este caso, si os fijáis, tenemos una punción, una en basílica, arteria, y una, como os indico aquí en el esquema, y una cefálica en vena. Este es otro de los ejemplos en el que tenemos una punción contrasentido, la arteria en basílica, la vena en cefálica. Y este es otro ejemplo en el que también pinchamos, en este caso solamente vena cefálica, muy proximal, y la vena de retorno y el retorno venoso más arriba en la vena cefálica. Este es otro ejemplo que os he traído en el que hemos modificado los sitios de punción. Estas fístulas permiten hacer punciones, como todas, pero permite hacer punciones solo cefálicas o, según el desarrollo y la maduración, pues en este paciente varíamos. Hay días que pinchamos en basílica la arteria, hay días que pinchamos las dos en cefálica, tenemos diferente experiencia. ¿Cuáles son las complicaciones o los problemas que hemos objetivado del procedimiento? Bueno, fundamentalmente, como complicaciones inmediatas, me gustaría destacar lo que hemos llamado, o lo que se describe como síndrome de hipertensión venosa, que es un aumento de la presión en el brazo, que el paciente nota una gran presión, incluso dolor en el brazo, pero que es cuestión de esperar y que sin ningún procedimiento pasa. La necesidad de la angioplastia inmediata, que en 2 pacientes hemos necesitado hacer porque inmediatamente en la sala de rayos no parecía que hubiera un buen desarrollo y se utilizó angioplastia en el mismo momento. Y en alguna ocasión el drenaje que uno pretende que vaya por perforante hacia superficial no va todo lo bien que quieras y hay que embolizar alguna de las braquiales que suben junto con la arteria humeral hacia brazo. Derivados de las punciones, derivado de las punciones, pues lo que uno espera, dificultad de localización, os decía que son fístulas de bajo flujo que no se palpan fácilmente por la enfermería y que interesa localizar con ecógrafo y ningún problema de trombosis. En conclusión, y termino, la Endofabi, Leo, se consolida, o creo que se puede consolidar como una opción, recordar, complementaria. En ningún momento la Endofabi, en mi opinión, llega a sustituir ninguna de las opciones quirúrgicas, ninguna de las opciones de acceso vascular de nuestros pacientes, sino que es una opción más en pacientes con necesidad de hemodiálisis y que requiere una curva de aprendizaje lógica y necesaria, tanto en la selección, que os quería mostrar con el mapeo, en el procedimiento, en la gerodiología. Tiene que ser gente con destreza, bueno, la tienen todos, pero que tengan destreza en el procedimiento, y muchísimo y muy importante el post-realización, que es el seguimiento y las punciones por parte de la enfermería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente también es... Sí, no sé si estamos fuera de tiempo. Joaquín, ¿alguien Perdón. quiere hacer alguna pregunta rápida? Si no, cuando queréis fuera podemos hablar de lo que queráis. Vale, gracias, Joaquín. Gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Bueno, la siguiente comunicación se titula ¿Hay discriminación hacia las mujeres al programa de acceso vascular tipo FAB? Lo presenta Débora Roldán, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. Cuando quieras, Débora. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, los pacientes sometidos a hemodiálisis requieren de la colocación de un acceso vascular permanente, sea una fístula nativa, protésica o bien un catéter venoso central. Es por eso que sabemos también que las fístulas nativas nos proporcionan mayor permeabilidad a largo plazo, menos complicaciones e incluso menos tasas de infección que los injertos protésicos y que los catéteres centrales. Es por eso que las guías clínicas españolas realizadas por la GEMAP tienen un orden de realización del acceso vascular que nos recomiendan, comenzando siempre por las fístulas nativas, posteriormente con las fístulas protésicas, y cuando se acabe la posibilidad o no sea viable la realización de algún tipo de fístula, sea protésica o nativa, recomiendan recién ahí la utilización de un catéter venoso central. A pesar de todas estas ventajas, las mujeres siguen quedando subrepresentadas en el grupo de los pacientes con fístula, como hemos visto y presentó antes el doctor Roca también. Esto podría ser porque el sexo femenino se considera también un factor de riesgo para el fracaso del acceso venoso, así también como para el desarrollo de ciertas complicaciones, como por ejemplo el robo.
También el miedo a veces del cirujano vascular y del nefrólogo al momento de elegir el acceso vascular por el menor diámetro también de los vasos. Entonces, hay muchos estudios recientes que muestran la mayor incidencia de catéteres venosos centrales en las mujeres con respecto a los hombres. Por ejemplo, traigo aquí este estudio publicado en el 2021. Es un estudio prospectivo realizado en 5 programas canadienses, donde se incluyeron más de 2.000 pacientes. Los hombres en este estudio tenían un índice de masa corporal más bajo y además eran más propensos a tener enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica. Y a pesar de esto, los hombres que recibieron un intento de fístula era en torno al 48%, contra las mujeres que eran en torno al 43%. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que, en comparación con los hombres, menos mujeres se sometían a un intento de fístula. Y esta disparidad, además, aumentaba al ajustar a los pacientes por comorbilidad. Por otro lado, tenemos otro estudio retrospectivo de pacientes incidentes en hemodiálisis que comenzaban con un catéter venoso central y que, como podemos ver en este gráfico del estudio, la conclusión era que los pacientes del sexo femenino pasaban más tiempo con un catéter venoso central y tenían menos probabilidad de luego reconvertirse a fístula arteriovenosa. El momento de elegir un acceso vascular para nuestros pacientes es cierto que es una decisión difícil, que las guías GEMAP también nos recomiendan individualizar a los pacientes, aunque siempre la opción de fístula first está presente, pero claro, es importante saber que no todas las mujeres son iguales, ni tampoco todos los hombres al momento de elegir un acceso vascular. Por lo tanto, hemos hecho un estudio en nuestro centro para conocer desde la consulta de ERCA las variables que se podían estar asociando a programar un tipo de acceso vascular y además saber si ser mujer se relacionaba más con la indicación de catéter venoso central, con algún tipo especial de fístula o también la relación en la reconversión de catéter a fístula. Es por eso que hemos hecho este estudio con pacientes de la consulta de ERCA en seguimiento entre el 2012 y el 2023, y las variables que analizamos fueron tipo del acceso vascular al inicio de la diálisis, el sexo, la edad, el índice de Charlson, los días que se seguían en la consulta de ERCA hasta el comienzo de la diálisis y un periodo de ERCA donde nosotros utilizábamos o no la ecografía para el mapeo. Por otro lado, hicimos un segundo análisis para valorar un poco las diferencias entre fístulas altas y bajas y también las variables que se podían asociar a que se reconviertan los catéteres a fístulas. Entonces, en nuestro estudio, que incluía 273 pacientes, el 46% iniciaban con catéter venoso central, el 3,3% con fístula protésica y alrededor del 50% con fístulas nativas, de las cuales un tercio eran fístulas altas y 2/3 eran fístulas bajas. Como resultado, lo que vimos de manera significativa es que un índice de Charlson más bajo se relacionaba a comenzar con fístula, sea tanto nativa como protésica. Por otro lado, la cantidad de días de seguimiento en la consulta de ERCA también era significativo para comenzar con una fístula. Sin embargo, en nuestra corte de pacientes no hubo diferencia significativa en el resto de las variables, incluso el sexo. En el análisis secundario que hemos realizado, lo que vimos es que se asoció a tener una fístula alta el hecho de ser mujer de manera significativa también. Y en cuanto a la reconversión de catéteres venosos centrales a fístulas, es cierto que se reconvertían menos mujeres y además influía también la edad. Cuanto mayor edad, se reconvertían también menos. Por lo tanto, las conclusiones de nuestro estudio fue que el índice de comorbilidad de Charlson y los días que los pacientes se seguían en la consulta de ERCA se asociaron a comenzar con una fístula, que el ser mujer, si bien no se correlacionó en nuestro estudio con comenzar con un catéter, pero sí a una fístula nativa alta y a un porcentaje menor posterior de reconvertir los pacientes que ya tenían catéter venoso central a una fístula. Por lo tanto, hemos traído un poco este estudio para poder generar estrategias
que luego cada uno estudiara en su centro cuál es la prevalencia de acuerdo a los accesos que tengan y generar estrategias para acelerar esta transición en los grupos que estén realmente rezagados. Nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para Débora? Sí, doctor Roca. Felicidades, Débora, por la presentación. Gracias. Lo que está claro es que en el sexo femenino es más difícil que pueda empezar una mujer diálisis por fístula nativa que un hombre, y también cuando la reconversión de catéter a fístula cuando es prevalente, y también lo mismo cuando está haciendo hemodiálisis. Cuando hay una trombosis es más difícil. Dicho esto, no se sabe exactamente la causa de por qué ocurre todo esto. Lo que está claro es que ocurre. Entonces, para ser prácticos, yo creo que lo que habría que hacer es eliminar el café con leche para todos. Y en el sexo femenino, indicar la construcción de la fístula antes que en el masculino. O sea, a niveles de filtrado superiores que el sexo masculino. ¿Cuál es tu opinión? Sí, de hecho, también buscando un poco los motivos, es cierto que he encontrado estudios donde incluso el diámetro vascular, tanto comparado con las mujeres con los hombres, en varios estudios no era significativo para justamente comenzar con un catéter. También es cierto que al buscar otras causas se comentaba eso, que a lo mejor las mujeres se envían muchísimo más tarde a la hora de comenzar la diálisis que los hombres, justamente porque está sesgado el filtrado en las mujeres, entonces se envían muchísimo más tarde por la masa muscular, etc. Entonces podría ser una de esas las causas y por lo tanto a lo mejor tendríamos que plantear justamente eso, de elegir a las mujeres para enviarlas un poquito antes. Gracias. Allí hay otra pregunta, sí. Lola Dolores Arenas. Hola, bueno, enhorabuena por haberos planteado analizar el tema del acceso vascular en las mujeres y comparado con los hombres. Uno de los problemas que puede haber también es el problema de maduración o la dificultad de maduración que tienen las mujeres en relación con los hombres. En coincidencia con lo que decía Ramón, lo que es importante, ¿no?, es planificar el acceso vascular, probablemente las mujeres un poquito antes de lo que tenemos previsto, pensando que va a tardar un poquito más en madurar. Y yo enhorabuena porque el hecho de que no salga significativo en vuestro centro que las mujeres entren, quiere decir que no hacéis un sesgo de género previo y que estáis entrando a las mujeres dándole las mismas oportunidades. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que también, bueno, el mapeo es especialmente importante, aún más en las mujeres. Probablemente el ir de más distal a más proximal, ¿no?, que es un poco la tendencia que hay, pues a lo mejor también hay que ver que en la población de las mujeres, otras poblaciones especiales, pues hay que ir antes a una fístula proximal, como habéis visto, ¿no?, que predominaban las y en el registro catalán también. Claro, y evitar que justamente fracasen las fístulas bajas. Y evitar que fracase la porque distal, comenzarían entre con un catéter y se prolongue el tiempo del catéter. Y ahí además hay una cosa que no sé si habéis tenido tiempo o si no, miradlo, de cara a que una vez cuando tienes catéter, la reticencia a convertirse, ¿no?, personalmente. A lo mejor también hay una vez que empiezan con catéter, luego hay una, digamos, negativa a convertirse, a meterse en una intervención y demás. Y a lo mejor eso también es un poco un factor también a tener en cuenta, mantener un catéter en las mujeres, en ese porcentaje. Sí, de hecho, bueno, lo hemos mirado, es cierto que no hemos profundizado en la totalidad, pero sí una de las principales causas tiene que ver con motivos estéticos de las mujeres, que una vez que están con el catéter ya no quieren convertirse a fístula, sobre todo por la generación de los aneurismas y porque estéticamente no les gusta, y por el miedo a las agujas, claro, y a los pinchazos. Entonces, eso es lo que hemos hecho como un sondaje, así un poco de conocer a los pacientes y saber, pero no un análisis estadístico que lo podamos demostrar, pero sí. De acuerdo. Siguiente, venga. Pasamos a la siguiente comunicación. Gracias, Débora. Creo que también es vuestra, ¿no, Débora? También la vais a presentar. ¿La presentas tú también? Sí, sí. Débora también igual. Bueno, pues continuamos con Débora y el equipo de Alcorcón. Y el siguiente es asociación entre los índices de inflamación sistémica con la gravedad de la bacteriemia relacionada con el catéter de hemodiálisis. Adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Sigo sin tener ningún conflicto de interés.
Bueno, como sabemos, existen índices hematológicos que correlacionan la severidad y también predicen la mortalidad tanto en infecciones, en estados sépticos o en estados de inflamación. Los dos índices más conocidos son el índice de neutrófilo linfocito y el índice de plaqueta linfocito. Y de estos dos, el índice de neutrófilo linfocito o índice de Saborek es el más estudiado, sobre todo en situaciones de inflamación crónica. La ventaja principal de estos índices es que con algo tan sencillo como es el hemograma se puede obtener el recuento celular y por lo tanto son de bajos costos, son fácilmente reproducibles, pero tienen como principal desventaja que se necesitan obtener puntos de corte para que realmente nos sirvan como una herramienta. Estos índices han demostrado realmente un valor diagnóstico y pronóstico en varias enfermedades en el ámbito crítico, tales como neumonía, también en endocarditis, en osteomielitis, en COVID y en sepsis grave e incluso en shock séptico. Traigo aquí, por ejemplo, un estudio, ya que no hay estudios actualmente en catéteres venosos centrales en diálisis, pero lo más parecido que he encontrado es un estudio publicado ya también hace un tiempo en pacientes en la unidad de cuidados críticos, donde el objetivo fue un poco evaluar el papel de los marcadores inflamatorios y de la fragilidad en la predicción de mortalidad en pacientes que presentaban infección del tracto urinario y en bacteriemias asociadas a catéteres centrales. Fue un estudio retrospectivo de 101 pacientes, en los cuales bacteriemias por catéteres centrales correspondían el número de 30, y en estos pacientes la fragilidad y el índice neutrófilo linfocito fueron significativos para predecir mortalidad. Como sabemos, las infecciones relacionadas con los catéteres son un problema de especial relevancia, no solo por su frecuencia, sino también por la morbimortalidad que llevan y porque son realmente infecciones que son evitables. Este tipo de infecciones podemos clasificarlas en simplemente infecciones locales como las tunelitis o infecciones ya sistémicas con desarrollo de endocarditis, endoftalmitis, émbolos sépticos, osteomielitis. Este tipo de complicaciones también, además de generar una importante morbimortalidad, que no es para nada despreciable, es una causa frecuente que obliga a la retirada del catéter. Es por eso que hemos hecho un estudio en donde el objetivo fue evaluar diferentes índices de inflamación, de respuesta inflamatoria y además otros valores que también podemos obtener del hemograma en la bacteriemia relacionada con el catéter tunelizado de hemodiálisis y poder investigar un poco el valor predictivo que tenían para la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a los 30 días. Para eso hicimos un estudio retrospectivo que incluyó los pacientes portadores de catéteres tunelizados entre enero del 2003 y marzo del 2023 y que habían presentado alguna bacteriemia relacionada con el catéter, claro. Entonces, registramos en ese estudio datos demográficos, comorbilidad, tiempo en diálisis, el tiempo de uso del catéter y el tipo de catéter. Obtuvimos los datos del hemograma desde el hemograma basal que tenían los pacientes al presentar la bacteriemia y los objetivos primarios fueron la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a los 30 días. Como objetivos secundarios, ya lo que elegimos fueron complicaciones que han desarrollado, por ejemplo, desarrollo de shock séptico, ingreso en UCI, regeneración de embolias sépticas o endocarditis, necesidad de retirar el catéter y el tiempo que transcurrieron hasta que los hemocultivos fueron negativos. Entonces, de nuestra corte de pacientes con catéteres venosos centrales, que eran 1070, 58 pacientes en ese periodo de tiempo presentaron bacteriemia relacionada con catéter, con una edad media en torno a 64 años y una media del catéter de 122 días. Es importante también destacar que la tasa de bacteriemia de nuestro hospital realmente es muy baja. Y bueno, como hemos visto antes, el germen más frecuente fue en la mitad de los casos el Staphylococcus aureus, seguido de la Serratia y por último el Epidermidis. En cuanto a las complicaciones, 4 pacientes presentaron shock séptico, un 12% desarrollaron endocarditis o algún tipo de embolia séptica, pero más del 80% requirieron la retirada del catéter. La mortalidad en nuestro caso fue en torno al 7% y a los 30 días hasta 12%.
Lo que obtuvimos como resultados es que vimos que en estos pacientes había una correlación positiva entre el índice de neutrófilo linfocito y el índice de plaquetas linfocito, pero además que tanto el índice de neutrófilo linfocito como otro parámetro que hemos elegido, que fue la PCR de linfocito, fueron significativamente mayores en las bacteriemias por aureus. Y además pudimos establecer un punto de corte en nuestra corte de pacientes con un valor de neutrófilo linfocito mayor de 7, que fue predictivo en nuestro caso para las bacteriemias causadas por aureus, con una sensibilidad bastante importante en torno al 86% y una especificidad del 60%. Por otro lado, en cuanto a los resultados de mortalidad, no vimos estadísticamente significativo en ninguno de los parámetros inflamatorios, pero sí la amplitud de distribución eritrocitaria, que es otro parámetro que podemos obtener del hemograma, fue significativamente mayor en los pacientes que no sobrevivieron a los 30 días. También pudimos determinar un punto de corte, que fue la amplitud de distribución eritrocitaria mayor del 17% como predictor de mortalidad a los 30 días, con una sensibilidad y especificidad en torno al 70%. Por lo tanto, las conclusiones de nuestro estudio es que en los pacientes con bacteriemia relacionados con el catéter tunelizado de hemodiálisis, una amplitud de distribución eritrocitaria más alta se asocia a una mortalidad mayor a los 30 días. Y además que un índice neutrófilo linfocito más de 7 fue predictivo para bacteriemias por aureus. Por lo tanto, estos resultados nos pueden sugerir que estos parámetros pueden ser útiles para justamente esto, infecciones por aureus y la mortalidad a los 30 días. Muchas gracias. Sí, aquí hay una pregunta, por favor. Ah, creía que querías una pregunta. Débora, en vista de los resultados, ¿lo estáis poniendo en la práctica clínica? Cuando se sospecha una bacteriemia, hacéis el índice neutrófilo linfocito y se apunta un estafilococo, ¿tomáis una decisión más precoz a la hora de, aparte de un tratamiento empírico y tal, de pensar ya en la retirada del catéter más precoz? Hasta el momento no lo estamos teniendo en cuenta. Es cierto que, bueno, que no tenemos prácticamente bacteriemia, si no hubo un caso desde que hicimos este estudio. Y por otro lado, es cierto que ponemos un tratamiento empírico de entrada para cubrir también el estafilococo aureus y nos esperamos un poco a los hemocultivos. Sí. De momento, es cierto que no lo estamos llevando a la práctica. Sí. Yo lo digo porque habéis tenido ahí sobre todo aureus y serratia, que son gérmenes, pero muchas veces la duda es estafilococo aureus o estafilococo epidermidis o otros estafilococos que podemos manejarlo de manera conservadora. Entonces, esto pues, puede ser útil, ¿no?, para diferenciar sobre todo por gérmenes que vamos a manejar más de entrada de manera conservadora que otros por gérmenes más agresivos, ¿no? Exactamente, sí. Es cierto que nuestros cultivos también los tenemos bastante prontos, o los resultados, sobre todo cuando son aureus, los tratan de informar lo más pronto posible, pero justamente nos pareció muy interesante porque podemos mantener un antibiótico un poco más agresivo teniendo en cuenta o teniendo la sospecha de que sea un aureus, claro. Muy bien, pues pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Vamos a ver si nos lo dejáis quieto, por favor. Vale, la siguiente comunicación es disfunción primaria de la fístula arteriovenosa en pacientes con enfermedad renal avanzada, de Jonas Elbakouti. No sé de qué hospital eres, ahora lo veremos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jonas Elbakouti, de la Fundación Puigverd. Y bueno, voy a hablar de un tema crucial en el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, y es la disfunción primaria de la fístula arteriovenosa. Vale, como ya sabéis, la hemodiálisis es el tratamiento renal sustitutivo más usado hasta el momento actual, y el acceso vascular de elección sigue siendo la fístula arteriovenosa nativa, presentando menos complicaciones frente a las protésicas o los catéteres venosos centrales. Existe una elevada frecuencia que la literatura pues, indica entre 20 y 50% de fallos primarios producidos antes de la primera punción e inicio de hemodiálisis, es decir, que no llegan a madurar, y
Como ya sabéis, las complicaciones más frecuentes son la estenosis y la trombosis. En la literatura se describen varios factores, ¿no?, que puedan influir en el éxito o el fracaso de la fístula, y para ello el objetivo de este estudio es evaluar las características y los factores que se relacionan con la disfunción primaria de la fístula en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Además, también, como objetivo secundario, describir el tratamiento que se asignó a la complicación. Se trata de un estudio retrospectivo observacional en nuestro centro, que se incluye en pacientes adultos con enfermedad renal crónica avanzada intervenidos quirúrgicamente para la realización de su primera fístula entre los años 2018 y 2023. Se incluyeron un total de 297 pacientes, la mayoría varones, del 72% frente a las mujeres de un 28%, con una edad media de 69 años. La causa de enfermedad renal crónica más frecuente era la no filiada, seguida de la diabética. Y luego, como características basales de nuestros pacientes, el 34% fumaban en el momento actual de la intervención, la mayoría hipertensos, 42% diabetes, un cuarto más o menos de los pacientes obesidad y cardiopatía isquémica, el 37% accidente cerebrovascular y el 19% vasculopatía periférica. En cuanto a las fístulas, la mayoría eran autólogas, 94%, frente a las protésicas, que eran de 5%. Y más de la mitad eran radiocefálicas, seguidas de la humerocefálica, humerobasílica, y solo 3 pacientes se le hicieron humeromediana y femorofemoral. En cuanto a las complicaciones postintervención, se registraron el 10% de los pacientes, la mayoría en forma de hematoma, un 8%, y solo el 2% en forma de infección local. Y de todos los pacientes, el 22% presentaron disfunción primaria y lo dividimos en 4 grupos, según aquellos que fueron diagnosticados en los controles posteriores ecográficos, ¿no? Un grupo de estenosis, el otro grupo de trombosis. También agrupamos aquellos en otros que tenían síndrome de Robo, síntomas isquémicos, no maduración en sí. Y luego también hicimos otro grupo que era la presentación inmediata de la disfunción, aquellos que tenían una disfunción en menos de 24 horas tras la intervención. Es verdad que también hay que tener en cuenta que dentro de este grupo la mayoría son trombosis o alguna estenosis, pero queríamos describir también este tipo de pacientes y si había algún factor que influía en la disfunción inmediata. Y en cuanto a los porcentajes, la mayoría de disfunción eran estenosis, un 34%, seguido de los agrupados en otros, después de la disfunción inmediata, y el 19% como trombosis. En el análisis de grupos se encontraron diferencias significativas entre los pacientes con estenosis y sin estenosis. La mayor cifra de colesterol, el menor diámetro venoso y menor velocidad de arteria nutricia en el mapeo que se hace previamente a la intervención se asociaron al grupo de estenosis. En cuanto a las otras variables analíticas o la edad, no había diferencias significativas. En cuanto a las variables cualitativas, sí que también se observó una diferencia significativa en el sexo. Había un mayor porcentaje de mujeres en el grupo de estenosis, un 48% frente al 27%. En cuanto a la trombosis, sí también se encontró diferencias significativas en cuanto a la cifra de hemoglobina. Una mayor cifra de hemoglobina se asoció al grupo de trombosis, con 118 versus 108 gramos litro. Y en las variables cualitativas se vio también que presentar un trasplante renal previo pues, se asociaba también al grupo de trombosis. Es verdad que esto parece un sesgo, ¿no? Porque sale débilmente positivo, la N es muy pequeña en el grupo de trombosis, entonces tampoco limita la robustez del hallazgo. Entonces sería recomendable también hacer un estudio solamente de estos pacientes, de su grupo de pacientes, y aumentar la N. Y luego, en cuanto a la disfunción inmediata, que he comentado antes, en menos de 24 horas, nos encontramos que, diferencias significativas en el número de plaquetas. Una presencia con un mayor número de plaquetas se asoció al grupo de disfunción inmediata. Que esto también sería interesante, ¿no? a la hora de programar la fístula y ver el número de plaquetas. Y luego también queríamos describir ver la intervención del cirujano vascular
con la disfunción de la fístula. Entonces vimos que los cirujanos más experimentados, como puedes ver, pueden tener mejores resultados, 22% de disfunción primaria en los cirujanos con más experiencia frente a los 25 aproximadamente, pero a nivel estadístico no había diferencias. Y ya por último, describir qué se hizo con las disfunciones primarias que tuvimos. Afortunadamente, más de la mitad se realizó reparación del acceso vascular o realización de nueva fístula, frente al 23% que se coloca un catéter tunelizado. Y como conclusiones del estudio, la disfunción primaria, como ya sabéis, el paciente de la fístula en los pacientes con enfermedad renal crónica es frecuente. Es importante conocer los factores que pueden afectar al acceso vascular, ya que el correcto desarrollo influye en la mortalidad de estos pacientes. Pacientes con venas de calibre menor velocidad arterial, otras comorbilidades como mayor cifra de colesterol o hemoglobina presentan mayor tasa de fallo primario. Y ante la existencia de factores potencialmente reversibles, se debería corregir previamente a la realización de la fístula y así disminuir las papeletas de realizar alguna disfunción. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, Pablo. Muchas gracias. Solo era una sugerencia. Quizá como te han salido varios factores no asociados a disfunción primaria, te sugiero hacer una regresión logística sencilla y ver cuáles pesan realmente más sobre los otros. Pero enhorabuena. Gracias. Yo creo que un poco lo que has presentado tú, lo que se lleva presentando en las comunicaciones previas, es que realmente el mapeo sabemos que tiene mucha importancia, pero no solo el mapeo para decir, bueno, tiene una arteria, una vena, sino que tenemos que individualizar aún más. Es decir, la población mayor es distinta que la joven, la femenina es distinta que la masculina, los que tienen muchos más factores de riesgo cardiovascular, no ya la diabetes, ¿no? Tienen más riesgo, los dislipémicos. Entonces, si queremos que no entren tantos pacientes con catéter, yo creo que ahí va a haber que ser más arriesgado y a lo mejor un paciente cumple criterios morfológicos, pienso, de hacer una distal, pero por una serie de factores epidemiológicos podemos pensar que a lo mejor necesita hacer una fístula más proximal, ¿no? No ir siempre de un poco el objetivo de esto de preservar el capital venoso, que tiene su trascendencia, a lo mejor en algunas poblaciones hay que pagar ese pequeño peaje si queremos disminuir el número de catéteres incidentes. Claro, o sea, yo creo que el tema está en cuando la fístula está muy límite, cuando arriesgamos o no, cuando es muy límite, ¿no? Es un poco el punto donde siempre estamos todos viendo, es el diámetro, es incluso lo has dicho, es el cirujano. Yo creo que esa población que está en límite, nos falta todavía un poco afinar bien si merece la pena intentar o darlo por perdido a ir a otro tipo de acceso vascular, que a veces solo pensamos en autólogas, a veces también hay que pensar en prótesis. Es decir, que yo creo que ese es el punto donde nos falta todavía afinar. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bien, la siguiente presentación corre a cargo de Pablo Molina. Pablo Molina nos va a hablar, si lo veo, sí, de la utilidad de ecografía nutricional en los pacientes en hemodiálisis, estudio piloto. Pablo es de aquí de Valencia, ¿no? Así que autóctono. Así que cuando quieras, Pablo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a contar un estudio piloto inicial, ¿vale?, acerca de la utilidad de la ecografía a la hora de definir la composición corporal de la enfermedad renal crónica. Sabéis que la estimación de la composición corporal y sobre todo la masa muscular es un componente pivotal en el diagnóstico de desnutrición y sarcopenia. Y avanza aquí. Vale. Y tanto ambos diagnósticos de desgaste y de sarcopenia aumentan el riesgo de fragilidad, mortalidad y morbilidad. Como podéis ver aquí, la pérdida de masa muscular y la ganancia de grasa pues son situaciones que lógicamente se asocian a peor supervivencia. Bueno, y hasta ahora, ¿qué teníamos? Pues básicamente la bioimpedancia. Como podéis ver, tenemos evidencia en recomendar la bioimpedanciometría. El problema es que tiene unos puntos de corte no definidos
y además es muy influenciable por el estado de hidratación, de manera que si a un paciente le haces la bioimpedancia prediálisis, va a sobreestimar la masa muscular porque está sobrehidratado, y lo mismo puede ocurrir cuando ultrafiltras demasiado y deshidratas al paciente. Frente a ello, realmente y recientemente la eco nutricional a nivel de eco muscular, aparte de no ser invasiva, portátil, etcétera, nos permite valorar incluso independientemente del estado hídrico cómo está esa masa muscular. El problema es que, a diferencia de otras poblaciones, pues no hay estudios que nos puedan permitir realmente catalogar a un paciente en sarcopénico o no. Aquí veis un estudio muy interesante de fracaso renal agudo con necesidad de diálisis en UCI, y como podéis ver en las 600 medidas que se hacen, si nos deja esto, es que no gira. A ver aquí. No. Vale. Bueno, pues como podéis ver hay una perfecta... no hay diferencias entre hacerlo antes o después de la diálisis. Así es que nos quisimos valorar el papel de la eco nutricional para la valoración de esa masa muscular, el tiempo que nos puede consumir, porque como siempre vemos es limitado, y definir su potencial utilidad para diagnosticar la sarcopenia. Cogimos todos nuestros pacientes estables en hemodiálisis y hicimos un corte. Como gol estándar, lo que utilizamos fue la valoración de la masa musculoesquelética mediante el InBody realizado tras la diálisis en el día a mitad de semana de diálisis, es decir, con el menor riesgo de sobrehidratación, y lo que hicimos al paciente fue una valoración tanto del tejido muscular como del tejido graso, según un protocolo claro y definido. Seguimos los criterios de la Sociedad Europea de consenso, ¿vale?, para definir exactamente lo que es la sarcopenia, y así distinguimos a los pacientes entre sarcopénicos y no sarcopénicos. Y por último, mediante curvas ROC, intentamos valorar qué puntos de corte para sarcopenia podríamos obtener mediante eco. Como a lo mejor es un foro estoy en un foro más de fístula, de acceso vascular, pues realmente he querido recordar cómo realmente la sarcopenia se define como la combinación de baja masa muscular como de baja fuerza muscular, ¿vale? Y a eso se le llama sarcopenia confirmada. De manera que normalmente hacemos un cribado y valoramos la fuerza muscular mediante dinamometría de muñeca, que de eso sí que hay puntos de corte, como veis ahí, 27 kilos en hombres y 16 en mujeres. Y lo que hicimos es confirmar esa pérdida de masa muscular, tanto con la masa esquelética pendicular, ¿vale?, realizada mediante InBody, y la novedad es que quisimos ver si nos aportaba algo la ecografía. Aquí tenéis el esquema de cómo se realiza. Ahí abajo está la referencia de García Almeida. Por falta de tiempo no me meto, pero fijaos cómo lo más importante va a ser este diámetro y, sobre todo, la superficie del músculo, que se ha visto que más se relaciona con la masa muscular. Lo mismo con la masa grasa, que también está muy... a ver si me deja. Que también está muy estandarizada en población general. Bueno, aquí tenéis un poco y nuestros datos. 37 pacientes, 41% mujeres, con una edad media de 65 años. Y fijaos cómo la ecomuscular en 5 minutos, a pie de cama, realmente durante la sesión de diálisis no os va a robar nada de tiempo ni a vosotros ni al paciente, ¿eh? Mientras que las bios, sobre todo si las queremos hacer postdiálisis, pues nos va a robar mucho más tiempo. Siguiendo los criterios europeos, pues nos encontramos que la sarcopenia estaba en un 40% de los pacientes. Y cuando vimos qué factores se asociaban, pues lógicamente una edad mayor en los pacientes con sarcopenia, no lo pone aquí, pero además de la edad, pues veis que tenían menos peso, tenían menos fuerza y, lógicamente, en la bioimpedancia pues también menos masa muscular. A nivel de la eco, enseguida lo que vimos es que el área del recto anterior, como he dicho, y sobre todo el eje transversal, pues se asociaban claramente a distinguir entre sarcopénicos y no sarcopénicos, mientras que los depósitos de grasa no influían en absoluto.
Como podéis ver, hubo una buena correlación entre la masa muscular y la fuerza, arriba a la derecha, y la masa muscular estimada por eco y la estimada apendicular, gold estándar, por InBody. De manera que realmente los marcadores más importantes van a ser el diámetro y la superficie, como veis en el dibujo. Cuando utilizamos curvas ROC, observamos que para todos los pacientes pues hubo realmente una área bajo la curva muy positiva, tanto para el grosor, ese diámetro transversal, como para la circunferencia, que vais abajo, muy significativa, con una sensibilidad de casi el 80% y una especificidad entre el 70% y el 80%. Distinguimos, bueno, comparado con la literatura recientemente publicada en españoles, veis cómo los puntos de corte realmente han sido muy similares, alrededor de 40 y 3,8 centímetros cuadrados de superficie. Distinguimos hombres y mujeres y, como era de esperar, en los hombres los puntos de corte son discretamente superiores a los de mujeres. De manera que, como podéis ver, nos quedaríamos con estos puntos de corte, 39,9 milímetros, 39,8 en mujeres, en cuanto a grosor del músculo recto anterior del cuádriceps, y a nivel de área 3,79 centímetros cuadrados y 3,73 centímetros cuadrados, y, como ya he dicho, con un tiempo de consumo de recursos mínimo. Así es que por primera vez en población española en diálisis tenemos ya unos puntos de corte definido para poder definir la sarcopenia sin necesidad de tener en cuenta el estado hídrico del paciente. Para concluir, pues, podemos decir que en esta experiencia piloto, que tendrá que ser confirmada, la econutricional permitió analizar los depósitos musculares y grasos de manera instantánea y barata, que frente a la bioimpedanciometría el estudio de los depósitos corporales mediante eco no se modifica con el estado hídrico del paciente, y que el estudio del área y el grosor del recto anterior pueden ser útiles para el diagnóstico de sarcopenia en las personas en diálisis, con unos puntos de corte probablemente superponibles a los de otras poblaciones en riesgo de desnutrición. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, a todo el equipo que siempre está conmigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Pablo, yo una cuestión. ¿Estos rangos que habéis establecido da igual, quiero decir, hombres, mujeres, no depende de la edad? Porque, claro, la sarcopenia ya en población general varía mucho de población joven a mayores. ¿Cómo puede ser un rango igual? No lo entiendo, no lo acabo de entender bien. Bueno, efectivamente habrá que hacer subestudios en subgrupos, pero fíjate que en la población de referencia que tenemos de población española en riesgo, que son hospitalizados, parece que no hay tanta diferencia. La musculatura del recto anterior del cuádriceps es muy constante. De hecho, ni siquiera un zurdo o un diestro se modifica. Digamos que es un músculo que evolutivamente es fundamental para mantener la sedestación y moverse, y entonces se mantiene conservado relativamente durante toda la época de la vida. Pero claro, la N hay que crecerla. De esto nos viene a pie hacer desde el grupo de nutrición. La idea es hacer un estudio multicéntrico y poder luego hacer subestudios. Muy bien. Yo creo que con esto, Pablo, yo creo que cuando tengas un rato piensas una cosa de esta, de cómo hacer un ecobody, ¿no? Porque hacemos ya, según entramos en diálisis, vemos las líneas B de Kerley, la cava, el cuádriceps, ¿no? Vemos ahí todo y ya lo tenemos al enfermo ya controlado, ¿no? Porque yo creo que nos da una información, tú lo sabes, que ha sido pionero, igual que Milagros, es que cuando lo pruebas, es como la nicotina, no puedes vivir sin ella. O sea, muy bien. Perfecto. ¿Y el entrenamiento con quién? ¿Con los endocrinos? ¿Son los que lideran esto, la econutricional ahora? Honestamente, hice un curso con el mejor, que es García Almeida, que es un endocrinólogo, hay un montón de vídeos, y la curva de aprendizaje, no, os animo porque no, lo comentábamos hoy en el taller, no tiene nada que ver con la eco del acceso, con Vexus o el ecodoppler del injerto del riñón propio. Es en una mañana, es que ya, vamos, en 10 ecos ya lo sabes hacer, súper sencillo.
Muy bien, porque esto también es importante, una curva de aprendizaje y que lo podamos generalizar, que esto no quede en un estudio, sino que se generalice. Es el futuro. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Sí. Venga, la siguiente presentación. Está aquí esperando. Sí, Ana sí. Torralba. La edad atenúa la asociación entre mortalidad y fósforo sérico en pacientes incidentes. Buenas tardes. Los autores de este trabajo declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés con los datos que estamos a punto de presentar. Como todos sabemos, la hiperfosfatemia es uno de los principales factores ligados a mortalidad en los pacientes en hemodiálisis. Aquí muestro dos estudios realizados en nuestro centro. A la izquierda, un estudio en pacientes incidentes en hemodiálisis que demuestra que tener unos niveles de fósforo sérico mayores a 5 miligramos por decilitro de media, ya sea en los primeros 6 meses del inicio de diálisis o durante el seguimiento, se asocia a mayor mortalidad a los 10 años respecto a tener unos niveles medios de fósforo sérico menores o iguales a 5 miligramos decilitro. A la derecha, otro estudio de nuestro centro en el que se emplean modelos de inteligencia artificial para predecir factores predictores de mortalidad, para identificar factores predictores de mortalidad en pacientes incidentes en hemodiálisis, que señalan el fósforo sérico como uno de los principales implicados, tanto para valorar la mortalidad a los 6 meses como al año. La hiperfosfatemia se asocia a mayor mortalidad, por un lado, por aumento del riesgo cardiovascular, por aumento del producto calcio-fósforo, por el aumento del FGF23 y de la paratormona, que se asocian con calcificación vascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo y fibrosis miocárdica, y por otro, por efectos proinflamatorios directos del fósforo o de las moléculas que ya he mencionado. Las principales estrategias empleadas en el control del fósforo sérico son la optimización de los parámetros de diálisis, el uso de quelantes del fósforo y las restricciones dietéticas. Sin embargo, las restricciones dietéticas clásicas como control de estrategia, como estrategia de control del fósforo sérico, se asocian a desnutrición proteico-energética y con esto a mayor riesgo de mortalidad. Por todo esto, nosotros nos preguntamos si controlar el fósforo sérico de los pacientes que inician hemodiálisis se asocia siempre a mejor pronóstico y tratamos de dilucidar qué factores influyen en la mortalidad de los pacientes que tras el inicio de diálisis experimentan un descenso rápido del fósforo sérico. Para tratar de contestar a estas preguntas, llevamos a cabo un estudio observacional con 199 pacientes que iniciaron hemodiálisis en nuestra unidad entre el año 2016 y 2018, de los que se tomaron datos sobre variables demográficas, analíticas, clínicas, antropométricas y de bioimpedanciometría al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses de seguimiento. Y mediante un modelo lineal de clases mixtas se describieron 3 trayectorias de cambio del fósforo sérico a lo largo del seguimiento para posteriormente comparar la supervivencia y los factores relacionados con la mortalidad en cada uno de los grupos. En la figura de la izquierda se muestran las 3 trayectorias de cambios en el fósforo sérico tras el inicio de hemodiálisis que identificamos en nuestros pacientes. En rojo se representan los pacientes cuyos niveles de fósforo sérico se mantuvieron estables. En verde, aquellos pacientes que experimentaron un descenso rápido y progresivo de las cifras de fósforo sérico tras el inicio de diálisis. Y en azul, aquellos pacientes cuyas cifras de fósforo sérico ascendían. Cabe destacar que el 81% de nuestros pacientes alcanzaron cifras de fósforo sérico objetivo según las guías de práctica clínica. A la derecha se muestran las características basales de cada uno de los pacientes incluidos en el grupo. Observamos que los pacientes con una trayectoria descendente de fósforo sérico, representados en verde, aparentemente parecen mayores, aunque las diferencias no fueron significativas, y presentaban unos niveles discretamente disminuidos de albúmina sérica al inicio del seguimiento. Los pacientes con una trayectoria descendente de fósforo sérico presentaban también menor índice de masa magra basal o LTI y, en consecuencia, un mayor índice de masa grasa, sin diferencias en la sobrehidratación entre los 3 grupos.
los pacientes, aunque en general en el análisis de los grupos se observa una tendencia a disminuir el índice de masa magra durante el seguimiento, lo cual podríamos atribuir a las propias restricciones dietéticas para el control del fósforo y el potasio en los pacientes que entran en diálisis o el propio catabolismo del paciente en diálisis, sí que observamos que en el grupo de la trayectoria descendente de fósforo sérico se produce un aumento del índice de masa magra a los 6 meses del seguimiento, lo que a nosotros nos hace pensar que son los pacientes de este grupo, que presentan mejor estado nutricional los que alcanzan los 6 meses de seguimiento y que, por tanto, en estos pacientes el objetivo de control del fósforo sérico ya no se está consiguiendo a expensas de un mayor riesgo de desnutrición. De hecho, en los pacientes con una trayectoria descendente de fósforo sérico también presentan un aumento de la concentración de la albúmina sérica a los 6 y a los 12 meses. Sin embargo, como hemos comentado en una de las charlas precongreso de esta mañana, tenemos que ser cautelosos a la hora de utilizar la albúmina como factor para evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes, ya que esta se puede ver modificada por el estado de inflamación del paciente o por los cambios en la composición corporal. Y es que, de hecho, aunque todos los pacientes tras el inicio de hemodiálisis se encuentran menos sobrehidratados, a lo largo de la evolución los pacientes con una trayectoria descendente de fósforo sérico son los que más mejoran en la sobrehidratación, lo que podría significar que ese aumento que hemos visto en este grupo de la albúmina sérica en realidad se trata de un efecto de concentración, de aumento de la concentración sanguínea y no a que se encuentren mejor nutridos. Por último, realizamos mediante el método de Kaplan-Meier una curva de supervivencia para evaluar las diferencias en la supervivencia entre los 3 grupos, que mostró que la mayor mortalidad es para los pacientes con un descenso abrupto del fósforo sérico cuando iniciaban hemodiálisis. Cuando realizamos una regresión de Cox para evaluar qué variables se asociaban a mortalidad en estos pacientes, descubrimos que al introducir la edad en el modelo, se atenuaba la relación entre una trayectoria descendente de fósforo sérico y mortalidad hasta el punto de no hacerla significativa. Por todo esto concluimos que el descenso rápido y progresivo del fósforo sérico en el primer año tras el inicio de hemodiálisis se asocia a mayor mortalidad. Creemos que esto tiene que ver con las restricciones dietéticas, tal y como se refleja en nuestros datos con los cambios en la composición corporal, que la edad atenúa el efecto de la caída del fósforo sérico sobre la mortalidad en pacientes incidentes en hemodiálisis y que la albúmina sérica no parece ser un buen marcador de estado nutricional en los sujetos incidentes en hemodiálisis, al menos en nuestra cohorte. Por tanto, creemos que es necesario replantear las estrategias de control del fósforo en pacientes añosos y frágiles para mejorar su expectativa de vida mientras persistan en diálisis. Muchas gracias. Pregunta. Entonces, vosotros, si no te he entendido mal, proponéis que cuidado con las excesivas restricciones dietéticas en esta población, que a lo mejor esa ha sido la causa, no el que se les haya puesto, por ejemplo, quelantes. ¿Creéis que puede ser esto? Nosotros hemos encontrado que existe una correlación entre disminución del índice de masa magra y edad. Entonces, creemos que las restricciones dietéticas pueden condicionar un desgaste proteico-energético y que estos pacientes que son más vulnerables por ser más mayores, por ser más frágiles, son los que se ven más afectados, son más en riesgo de morir por desnutrición o tener complicaciones asociadas a la desnutrición, más que porque tengan de manera crónica un fósforo peor controlado. O sea, probablemente lo que estamos viendo es la consecuencia, ¿no? Es decir, un descenso más brusco a lo mejor del fósforo puede ser porque son los que tienen un estado hipercatabólico más acelerado y son los que más inflamados, etcétera, ¿no? Sí. ¿Crees tú que esto es Sí, la explicación? creo que puede ser una peor situación basal porque son también pacientes más mayores y creo que son pacientes pues, más vulnerables a todo este tipo de restricciones. Yo la pregunta es, o sea, ese grupo que desciende bruscamente es porque identificamos un grupo de más riesgo realmente que no porque provoquemos el descenso de fósforo, ¿no? Es decir, estamos detectando una población de peor condición y de mayor riesgo de mortalidad. Ese es el punto, sí, ¿no? El mensaje es que
cuidado cuando llega el abuelito a diálisis que tiene un fósforo en 7, en 8 y que cuando entra en diálisis le mejora mucho el fósforo y está en 3, en 4. De hecho, los datos de la media del fósforo en estos pacientes se supone que están dentro del control de las guías porque a lo mejor les está bajando el fósforo, pero pues por otras cosas, porque se están desnutriendo más, en concreto en esa población que es más mayor. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Bien, la siguiente presentación corre a cargo de María de los Ángeles Fernández Rojo. Nos habla del comportamiento de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo durante la sesión de hemodiálisis del Hospital de Toledo. Muy bien, María Ángeles, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, para continuar con esa ecobody, nos faltaría el ecocardiograma, que es lo que proponemos, en este caso, realizado por cardiólogos en nuestros pacientes. Efectivamente, la disfunción diastólica es común en los pacientes en diálisis y además está asociada a un peor pronóstico, sobre todo por el elevado riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes incluso asintomáticos. La prevalencia de la disfunción diastólica se estima entre el 48 y el 73%, que como ven es un rango elevado, probablemente porque los criterios diagnósticos establecen tanto criterios ecocardiográficos como criterios clínicos y ahora mismo el objetivo de detectar la disfunción diastólica se centra en detectar aquellas alteraciones asintomáticas que nos van a condicionar mayor riesgo en estos pacientes. Conocemos que el incremento de la fibrosis miocárdica asociada a la miocardiopatía urémica provoca una disminución de la distensibilidad del miocardio que conduce a una disfunción diastólica. Esta, además, sabemos que es el factor determinante de hipotensión intradiálisis más importante y se relaciona con la génesis de arritmias. Y esto, además, va a empeorar el pronóstico porque pierde el aporte auricular al llenado ventricular izquierdo en estos pacientes. Por eso el objetivo de nuestro trabajo ha sido determinar cuál es la prevalencia de disfunción diastólica en la población de diálisis de nuestro centro y valorar su relación con los fenómenos hipotensivos que nos aparecen durante las sesiones de diálisis. Para ello diseñamos un estudio en el que hemos incluido a 36 pacientes con 3 meses en diálisis estables sin haber tenido ningún evento cardiovascular en este tiempo. La mediana de tiempo en diálisis de estos pacientes era de 25 meses y el índice de comorbilidad, como ven, es bastante elevado. El acceso vascular era el 50% prácticamente de estos pacientes tenían fístula. La distribución por sexos, el 68% eran varones y, como ven, la prevalencia de diabetes en los dos grupos es muy similar. El protocolo de trabajo que diseñamos, además de la analítica basal, recoger todas las características demográficas de los pacientes, fue la realización de un ecocardiograma por parte del mismo cardiólogo, tanto pre como postdiálisis, en el que además de todos los datos que se incluyen generalmente en un ecocardiograma, incluíamos criterios de disfunción diastólica, como los cocientes de las ondas EA, E', la masa del ventrículo izquierdo y el tamaño de la aurícula izquierda. Y además lo que hicimos es que a estos 46 pacientes analizamos con la definición de hipotensión FOL20 que nos permite identificar a mayor número de pacientes en riesgo de sufrir una hipotensión, detectamos que 24 de nuestra muestra, que suponen casi el 50%, presentaban esa hipotensión intradiálisis. Lo que realizamos, en toda la población realizamos el ecocardiograma basal en el que nos encontramos que prácticamente toda la muestra tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación de la aurícula izquierda también muy importante y de disfunción diastólica casi del 60%. Si conocemos la interrelación fisiopatológica que existe entre estas tres alteraciones, no es de extrañar que en una población en la que tenemos una prevalencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo tan elevada y de dilatación de la aurícula izquierda, nos encontremos un porcentaje tan elevado de disfunción diastólica.
Existen muchos autores y muchos grupos que han estudiado la disfunción diastólica en los pacientes en diálisis que muchas veces creen que la aparición de mayor disfunción diastólica por algunos índices durante la sesión de diálisis o mediada por la sesión de diálisis estaría relacionada con la deplección de volumen. Y así lo hemos puesto de manifiesto en nuestros pacientes al hacer una diferenciación entre los parámetros prediálisis y postdiálisis del ecocardiograma. Efectivamente, encontramos mayor disfunción diastólica medida por el índice EA, pero es que además se relaciona con una disfunción de los volúmenes tanto telediastólicos del ventrículo izquierdo, telesistólicos del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, incluso de la masa del ventrículo izquierdo, porque está calculada con la fórmula de Devereux que incluye a los volúmenes cardíacos. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente esa deplección de volumen intravascular derivada de la ultrafiltración probablemente sea lo que nos pone de manifiesto mayor disfunción diastólica al finalizar la sesión de diálisis. También quisimos ver si existía algún tipo de diferencia entre los pacientes que sí nos hipotensaban y los que no, con todos los parámetros que medíamos en el ecocardiograma de forma individual. Y ni en los volúmenes, ni en la fracción de eyección, ni en la función del ventrículo derecho, aurícula izquierda, ni los parámetros relacionados con las alteraciones del Doppler tisular encontramos diferencia en estos dos grupos. Pero sí fue muy llamativo los resultados que muestro en esta diapositiva. Como ven, la hipertrofia del ventrículo izquierdo se mantiene similar en los dos grupos, al igual que la dilatación de la aurícula izquierda, pero es muy llamativo cuando valoramos la disfunción diastólica en estos pacientes. Aquí, atendiendo a todos los criterios que vamos a utilizar para definir la disfunción diastólica, sí nos encontramos que la población que presenta hipotensión o mayor inestabilidad durante la sesión de diálisis son los pacientes que tienen mayor disfunción diastólica en el ecocardiograma prediálisis. Por tanto, hemos concluido que en la población que hemos estudiado existe una disminución de los volúmenes de las cavidades cardíacas durante la sesión de diálisis, que existe, como en la literatura, una alta prevalencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y esta empeora mucho durante la sesión de diálisis, y que la prevalencia de la disfunción diastólica es mucho mayor en el grupo de pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica durante la sesión y que, por tanto, la ecografía y el Doppler tisular en los pacientes en hemodiálisis nos puede detectar alteraciones estructurales y funcionales relacionadas directamente con la aparición de hipotensión arterial en la sesión de diálisis. Y me vais a permitir que finalice esta sesión con una reflexión de una ilustradora valenciana que ha publicado estos días en relación pues con todo el fenómeno que estamos viviendo en esta comunidad, pues que a veces la vida es muy caprichosa y te cambia los planes, pero nunca tu poder de adaptación. Por eso quiero dar las gracias también a la organización y a la sociedad, porque aunque ha sido muy difícil tomar la decisión, pues hoy podemos estar compartiendo todos estos trabajos que a lo largo del año hemos desarrollado. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta para María Ángeles? Sí. Jorge. Sí, muy bien, oye. Aunque lógicamente lo del volumen es lo más importante, algo marginal voy a decir, porque en los dos grandes estudios que se hicieron con paricalcitol para ver si cambiaba en algo la masa ventricular, no cambió la masa porque la vitamina D no es capaz de cambiar el ratio fibrosis-tejido muscular, pero sí cambió la función diastólica. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis mirado en estos 46 pacientes cuántos estaban con vitamina D o si tenéis, si medís el 25-hidroxi, si están? Porque parece que, lógicamente, todos estos cambios hemodinámicos son mucho más importantes de lo que yo te estoy diciendo. Pero probablemente en el trasfondo la vitamina D tampoco hace grandes cosas, hace pequeñas cosas en muchos sitios. Entonces, probablemente colabora a que esto ocurra más o en menos intensidad. Pues efectivamente este trabajo es una parte de un trabajo mucho mayor en el que sí que hemos evaluado
tanto los niveles de calcio pre como postdiálisis y la medicación que teníamos. En cuanto a los parámetros analíticos, no teníamos diferencias entre estos grupos y tampoco hemos encontrado diferencias en la medicación que tenían. Prácticamente la mayoría de estos pacientes tenían paricalcitol y tenían hidroferol. Entonces, no hemos podido analizar si podía tener algún tipo de relación. Y son muy poquitos pacientes, efectivamente. De acuerdo, muchas gracias, María Ángeles. Sí. Bueno, para finalizar, la última comunicación. ¿Está? No nos queda una, aféresis terapéuticas, ¿no? Sí, sí, pero está. Claro que no está. Beatriz Millán, la última comunicación. No ¿Hay alguien en la sala? Es que no la ha entregado, ¿no? Por lo que veo. Vale, pues Pues, entonces ya está, hemos terminado. Pues muchas gracias a todos y hemos terminado en tiempo. Así no me daba cuenta que no ponía el triángulo. Sí.